Y para hablar justamente de este debate que se concentró hoy, este viernes, en el Consejo de la Judicatura, vamos a hablar en este momento con el abogado, hablamos sobre el quinto, vamos a ver, ya me hice bola, vamos a presentar. Con Andrés Reper. Andrés Reper, perdón, es que tengo aquí otro nombre. Andrés Reper, perdón por el dislate. No, ¿cómo abogado, estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Bienvenido, Hola, bienvenido. Buenas noches, a tus órdenes. El Consejo de la Judicatura es el tema del día de hoy en los foros. Así es. Hay resistencia de parte de prácticamente todos los que estuvieron allí. Lo que yo noto es que además de la resistencia que pueda haber por la reforma completa sin matices, es que hay temor, miedo, terror, enojo, no sé cómo llamarlo, a ser evaluados, a que se revise su trabajo, a que se den cuenta de que los números que se plantearon en este foro, pues de una u otra forma alimentan la impunidad. Solamente 106 sanciones, investigaciones, y de ellas casi ninguna terminó en una destitución. Así es. Yo lo voy a poner en dos vertientes. La vertiente jurídica, que es, somos un órgano autónomo, independiente, tenemos nuestro propio órgano fiscalizador y controlador, que nadie se meta con nosotros, que nadie nos toque, que nadie se atreva a criticar al Poder Judicial, porque toda esta división, esta desaveniencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, comienza por las críticas del presidente. Entonces, cuando el presidente empieza a emitir críticas y ellos dicen se está atacando la independencia del Poder Judicial, se está violando la división de poderes, se pierde la objetividad en la discusión. Y lo que realmente se demuestra es que eran un órgano que están absolutamente desacostumbrados y no listos para la crítica. Pero además esto tiene su origen. Cuando se crea el Consejo de la Judicatura, justamente, se aísla aún más el Poder Judicial. O sea, y nosotros nos vamos a organizar y el Consejo de la Judicatura se convierte, por ley, desde luego, en el órgano que administra recursos humanos, materiales y económicos, que hace la carrera judicial y que evalúa. Todavía no sabemos bien, la gente, porque ellos sí lo saben, la gente no sabe cómo se evalúa a los jueces. Ajá. Y tercero, los sanciona. Bueno, hoy dieron las cifras. Eso no quiere decir que todos los jueces debieran ser sancionados, pero sí el margen de sanción y de investigaciones que llegan a un estado de sanción es muy exiguo. Es como, de verdad lo están juzgando, y cuando uno se entera que parte del Consejo de la Judicatura viene de la carrera judicial, que la presidenta del Consejo de la Judicatura es la presidenta de la Corte, y que cuando la Escuela Judicial entrega calificaciones y dice, a ver, Andrés, pasaste el examen, ya puedes ser juez, ahí todavía no me van a adscribir. El problema es la adscripción. ¿De qué depende la adscripción? Es un acuerdo de la presidencia del Consejo de la Judicatura, y entonces se dice, porque yo trabajé ahí hace más de 20 años, ya no estoy ahí, pero se dice pues de lo que diga la presidenta y los ministros. Si la llevas muy, muy bien con ellos, te dejan en tu ciudad donde quieres estar. Si no tienes muy buenas relaciones, a lo mejor te mandan a una de las ciudades a las que nadie quiere ir. Lo cierto es que, y este es otro de los detalles, que lleva a la, yo no voy a decir corrupción, pero sí a la desviación de poder de los jueces. Cuando un juez permanece mucho tiempo en una ciudad, empieza a crear relaciones metajurídicas con los poderes fácticos y con los poderes establecidos de una ciudad. Por ejemplo, en Reynosa tenemos un juez que le concedió como 11 amparos al exgobernador, sobre el cual nosotros tenemos 36 denuncias presentadas, y es la hora que no sabemos qué ha pasado, si lo van a llamar a cuenta, si le van a pedir que nos informe, nada. ¿Pero por qué se genera eso? Pues porque tú eres un juez y llegas a una ciudad, y en esa ciudad, al principio, señor juez, pero poco a poco acudes a los honores a la bandera, acudes al informe del gobierno, y el gobernador te invita, vamos a comer, y después, ¿y a qué se dedica tu familia? ¿Tu hijo dónde quiere estudiar? Y se van creando favores, hasta que 5 años después, pues lo que yo le pida al juez no me lo va a negar. Pero yo he platicado con miembros del Poder Judicial y dicen, es que tenemos derecho a que no nos muevan, a la inamovilidad, porque queremos tener nuestra familia. Pues sí, pero los embajadores se mueven después de un tiempo porque no pueden estar en el mismo lugar. Los jefes de las zonas militares también, los maestros, los médicos. ¿Y por qué los jueces sí se pueden quedar años y felices días en una ciudad? Ahora ya lo están empezando a rotar, pero eso crea problemas de conflictos de intereses también.
Y estamos hablando solamente de la adscripción y de, digamos, el mecanismo para llegar a ciertos lugares. Luego hay que ver también el tema de la rendición de cuentas, de las sanciones, que ahorita que regresemos del corte, Andrés Reper, podemos hablar de eso. Tenemos que hacer un corte rapidísimo. Volvemos. Ya estamos de regreso en Punto de Referencia y estamos hablando con el abogado Andrés Reper sobre el tema que se abordó hoy en los diálogos para la reforma al Poder Judicial. Estábamos hablando, Andrés, de los temas de adscripción para los lugares de las personas juzgadoras que pues tienen algunos problemillas que terminan en conflictos de interés y en otras cosas que observamos. Ahora, el tema de la impunidad también está en otro lado, que es no hay sanción o hay muy pocas sanciones cuando los juzgadores no se ajustan a lo que es, digamos, su misión. Y ahí escuchamos el día de hoy mucha defensa en el sentido de el problema no somos nosotros, son las fiscalías, no realmente es que si nos hacen sanción, entonces ¿por qué nos quieren poner este tribunal disciplinario? Es decir, hay una resistencia, como decía Alberto, muy, muy grande y sin embargo los números y, bueno, tú dirás, la propia experiencia que tienes no habla precisamente de que exista una rendición de cuentas. Sí, es que cuando yo llevo un juicio, lo estaba comentando, y yo pierdo, puedo impugnar ante la instancia siguiente, lo que le llamamos todos la apelación. Apelé ante el tribunal, apelé ante un tribunal colegiado, y ahí mis argumentos tienen que ir dirigidos a decir, no estoy de acuerdo cómo resolvió el juez, no comparto su criterio, me parece que aplicó mal la ley. Sin embargo, a veces los jueces no nada más cambian un criterio, sino realmente cometen errores que pueden presumirse como faltas o incluso delitos, ¿no? Tomar en cuenta cosas que no debió haber tomado en cuenta, acudir a una norma ya invalidada, a una jurisprudencia que ya no se usa para decir una cosa u otra. Estoy usando ejemplos nada más. Ahí los litigantes podemos acudir al consejo para decir, este juez no está resolviendo bien. Pero justamente hoy una persona lo decía, si ya perdiste el asunto, si tu cliente ya perdió, ¿cuál es tu interés de ir a denunciar eso? Ya ganes o pierdas. Bueno, pues el interés de muchos litigantes es que no haya esos jueces. Y alguien decía, no, los jueces no podemos juzgar para ver qué es lo que quiere el público, ¿no? El respetable público. Sí, pero no se trata de eso, se trata del interés público. Y voy a poner un ejemplo. El juez Gómez Fierro, que le dio prioridad al interés privado de las empresas eléctricas sobre el interés general de que la gente tenga acceso a precios baratos en la energía eléctrica. No es que vaya a votar por un aplausómetro, es que tiene que pensar que estamos en un estado de derecho social, en un estado de bienestar, y si la ley le hubiera impedido, no puedes hacer esto, entonces sí tiene que aplicar. Pero cuando el juez interpreta, pone parte de su formación, de su ser, de dónde estudió, quién lo formó. Y bueno, ese juez había sido pupilo de un ministro egresado de la Escuela Libre de Derecho, un gran abogado, pero identificado con políticas y visiones del conservadurismo y de derecha en México. Igual que el otro juez de la PESA, que fue colaborador de la ministra Piña. Entonces, no es que haya un juez, sino son varios ejemplos y los que litigamos los conocemos. Entonces, el Tribunal de Disciplina, si bien sí necesita definirse, no, así como está delineado, no sirve. Hacen bien en señalar que se tendrían que, en una ley secundaria, especificar sus funciones, naturaleza jurídica, alcances. Es urgente que suceda para separar 3 funciones: la función de administración, la función de formación y la función de vigilancia y sanción. Lo que pasa es que no quieren que nadie los toque, ¿no? El fondo de una revisión como un consejo de esta naturaleza, este tribunal disciplinario, tengo la impresión que además de lo que implicaría el aplicar o el obligar a que los jueces cumplan con su responsabilidad, a que estén al día, a que no haya conflictos de interés, creo que también va al espíritu de lo que sucede ahora mismo con un poder judicial que se ha construido absolutamente ajeno a las personas que juzga, a los intereses que juzga, que son generalmente los más pobres, y que solamente ha construido una estructura para beneficio de ese mismo poder. Algunos le dirán soberbia, otros le llamarán desconexión. Creo que un tribunal de esta naturaleza podría ayudar a romper eso. Sí, sobre todo a hacerlos reflexionar
que el Poder Judicial está para aplicar el derecho al caso concreto, pero no es una computadora. O sea, no es que metas una tarjeta con datos a una computadora y te salga una sentencia. Hay una persona que está juzgando y que aplica lo que acabamos de decir, su formación, su ideología. Por lo tanto, ahora que necesariamente tengo que hablar del proceso de selección de los nuevos, aunque no es el tema, lo importante será entrevistarlos y decirle, bueno, ¿y tú qué opinas de Porfirio Díaz, por ejemplo? ¿Tú qué opinas de izquierda y derecha? ¿Tú qué opinas del neoliberalismo y del estado de bienestar? ¿Qué tipo de juez vas a ser? Y que sean sinceros. No es que queramos jueces, como dicen por ahí, procomunismo, simplemente queremos jueces con un sentido social y el Poder Judicial ha estado ajeno a todo esto. Someterse a esta evaluación significa mostrar muchas cosas que, por ejemplo, hoy mostraron sin querer, que carecen de herramientas de comunicación verbal, de argumentar y sobre todo que no están respetando lo que la Constitución dice. La Constitución dice, el poder dimana del pueblo. Dimana del pueblo. Claro que te podemos votar y claro que te podemos quitar, pero lo tenemos que hacer con justicia, no con caprichos. En eso tienen toda la razón. Claro. Entonces, es un tema de resistencia. Creo que el Congreso está mostrando muchísima apertura. Incluso el presidente, que él ya terminó, el presidente ya entregó su iniciativa, ya no puede decir otra cosa, no puede más que opinar, pero el Congreso sí está abierto a estas opiniones. Y están diciéndoles, no va a ser esto de que no se cambie de una coma, vamos construyéndolo entre todos, pero están resistiendo. Hoy hicieron perdón que lo diga así en televisión, un gran berrinche afuera del Palacio de Justicia. Dijeron que iban a acudir a instancias internacionales. Perdón, primero que respeten la voluntad general, después que respeten la Constitución a la que se deben, y segundo que respeten el principio de definitividad. Primero tienen, en todo caso, que agotar las instancias locales y luego pensar si van a una instancia internacional, ¿no? Sí, porque además también estaban diciendo que no iban a permitir que hubiera una mayoría calificada, pero pues eso no les corresponde. No, pues no es su competencia. Están igual que el juez de la PESA que estaba razonando afuera del recipiente, diciendo que no, que le ordenaba, imagínense, a la máxima autoridad, que está a la altura de la Suprema Corte en materia electoral, ordenarle que reponga 2 magistrados, y desde luego lo denunciaron, así como nosotros denunciamos al de Reynosa por querer ordenarle a la Sala Superior que su sentencia respecto de alguien que era prófugo de la justicia no valía. Creo que no esperaban esta reacción de la gente que votó por esta reforma, que está apoyándola y que estamos todos opinando. Sé que les va a costar trabajo, pero tienen que pensar que es algo que va a suceder y que más vale que sumen sus críticas constructivas, porque de todos modos va a pasar, ¿no? Así es, y ver de qué manera esto sí podría funcionar. Un tribunal, claro. De qué manera sí, en función del interés público. Porque a mí me impresionó, por ejemplo, eso que se resistían tanto a que ese fuera un criterio, como si se estuviera hablando eso igualado a abuso de poder, como que así lo querían plantear. Pero sí, bueno, es importante. Claro, y otra cosa que dijeron, si bien sí hay corrupción, también hay en otros poderes. Entonces es como, no fui yo, fue mi hermano, sí, no nos toques, ¿no? Me parece que tuvieron conductas muy poco maduras. Deberían enviar a mejores representantes de la judicatura a defenderlos, porque si así se van a estar defendiendo como hicieron en el foro, no van a lograr que la gente comprenda su intención. Sí, pues a lo mejor es eso, ¿no? Pero bueno, ya es mucho especular ya. Sí, fue muy revelador el día de hoy particularmente. Andrés Reper, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Abogado Andrés Reper, ahora sí. Andrés Reper, sí. Gracias, abogado. Gracias. A la orden, a la orden. Gracias. Nosotros vamos con más información nacional.